Bueno, la semana pasada, así rápido, vimos redes, hablamos que era internet, el tema de cómo estas redes tan sencillitas se conectan unas con otras y forman todo lo que es internet y cómo las direcciones, bueno, para ir alineado con lo que estamos, que eran binarios, expliqué rápido qué eran binarios, de dónde salían. Vimos lo que era ya la creación de IP versión 4, ¿verdad? Y lo que eran cálculos de direcciones binarias a decimal, decimal a binarias, y vimos por ahí por encimita lo que eran los hexadecimales, haciendo una introducción a IP versión 6. Vimos lo que era multicast y broadcast, y se lo digo porque hoy vamos a continuar con algo similar, o por lo menos aplicando esa clase. Y aquí ya lo que empezamos a explicar cómo era que trabajaba el tema de los binarios, ¿verdad? Cómo pasábamos los decimales a binario y viceversa. Hablamos un poquito sobre las máscaras, cómo las máscaras definen lo que son las dentro del IP, las secciones que son de red y las secciones que son para asignamiento asignamiento de los que son los hosts de las redes, ¿verdad? Entonces vimos un toquecillo de eso y vimos también lo que era la notación decimal y lo que era la notación de slash. Entonces todo eso lo vimos la semana pasada. En esta vuelta no me dio tiempo como de arreglar muchas cosas, pero vamos a continuar aquí. Bien. Vamos a hacer algo de texto rápido y vamos a tomar algunas notas. Vamos a empezar a escribir aquí. Bien, cuando nosotros hablamos de subredes, las subredes hay cuatro clases, digamos. No, hay 5 clases. Ajá. Que son la red clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la clase E. Estas redes, lo que hace la diferencia entre una y otra es cuál sección o cuántas redes permiten cada una y cuántas subredes permiten cada una de ellas. Por ende, es como vimos en la clase anterior, la diferencia la hace sobre todo lo que es la máscara de red. Cualquier cosa me pueden interrumpir, ¿verdad? Bien, lo que es la red clase A, es que no pasen mis apuntes, y a ver si los puedo pegar más rápido. Vamos con lo que es la red clase A. No me deja pegar esto de aquí para acá, no puede ser. Tiene que dejarme pegarlo. Si no, me va a tocar escribir todo. Y aquí está. Bien, cuando nosotros hablamos de red clase A, el primer bit, yo no sé si los que se acuerdan de la semana pasada, que los IP eran 4 octetos, ¿se acuerdan? Y aquí está en decimal, pero al final era un octeto como esto en binario. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, este primer octeto, me lo traigo para acá, en una red clase A, lo que vamos a tener es que siempre el primer bit en una red clase A va a ser 0. Y de allí pues van a seguir los octetos que sean. Siempre va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros convertimos esos valores a binario, nuestro rango de red siempre va a estar entre la 1000 a la 126.00000, ¿verdad? Entonces para que lo tomen en cuenta, este es el rango de la red clase A. Cuando hablamos de la máscara, aquí tengo algo extraño. Ok. Sí, bueno, estamos hablando de los rangos no permitidos, eso lo vemos después. Cuando hablamos de la máscara de la red clase A, siempre hablamos de una máscara 8. ¿Alguien se acuerda qué significaba que la máscara era 8? Recordando las clases pasadas. ¿Ah? ¿Se acuerdan que eran 16 bits? Digo, 16 bits.
4 por 8, 32 bits. Entonces, en la máscara de esos 32 bits, los 8 primeros dígitos estaban en 1. Por eso es que se dice que la máscara es 8. ¿Se acuerdan? Vea. Básicamente que tiene los otros 3 objetos para direccionar, digamos, y los primeros siempre van a ser los mismos. Sí. Era al revés. Bien. ¿Cómo los unos al final? No. Cuando hablamos de las máscaras, nosotros que los unos, acuérdense que los unos, cuando nosotros marcamos unos en la máquina, esas son las direcciones que no van a cambiar. Los ceros son los bits que sí cambian. Entonces, al yo marcar con 1 al comienzo, estoy fijando dentro de la dirección IP, estoy fijando los primeros números, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Esta es la máscara. ¿Se acuerdan? Sí, bueno, yo no estuve, pero sí leí bien. Sí, por eso que hay que ponerse al día con las clases anteriores, porque si no va a ser un poquito complicado, digamos, entenderlo. Bien, esta máscara que ustedes ven aquí, al final, si yo la veo en decimal, 255.0.0.0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, y tampoco lo apunté acá, aquí lo tengo. El segmento de red es solo el No, es que me faltó copiar algo más, por eso que no estamos claros acá. Yo que quiero que dimensione. No, porque me tumbas acá. Melissa peleando con los perros. No, con mi papá porque está viendo el modem. Bueno, cualquier cosa, estamos en clase, dile que se escucha todo lo que está haciendo. Me va a tumbar la señal acá. Ya, sí. Bien, aquí lo que me faltaba era esto. Por eso es que estoy hablando y no están viendo, es que estoy viendo la otra pantalla yo. Bien, entonces, una máscara de 8 bits significa que los 8 primeros dígitos van a estar en 1, la máscara /8, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que al estar en 1, la suma de todo esto me va a dar 255, ¿se acuerdan? Sí. Entonces los de atrás me va a dar 0, entonces por eso que la máscara es 255.000. Bien, ¿a qué nos lleva esto? Que una red clase A tiene 126 redes, solo 126 redes, pero cada red de esa tiene 16.777.214 hosts. Entonces, ustedes si van a hacer una red en una casa, ¿ustedes utilizarían la red clase A? No, o sea, no deberían usarla porque son demasiados hosts y no ocupan tanto, ¿verdad? Después vamos a ver que al final cuando hablamos de desperdicio, realmente no es un desperdicio porque vamos a ver después lo que son las redes privadas, pero ahorita más tarde, ahorita no. Y cómo se pueden reciclar las direcciones, pero mi punto aquí es que en una red clase A son 126 redes, 16.000, más de 16.000 hosts por red. Bien. Ya le había mencionado que va desde la red 1000 hasta la 126.000, pero como siempre hay segmentos que no son permitidos. Por ejemplo, la 0000 no, porque se considera dirección de red. Y las últimas que siempre son las direcciones de broadcast. Bien, eso en cuanto a la red clase A. Aquí yo puse algo interesante porque dentro de las redes, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos redes siempre hay una dirección que nosotros usamos. Mucha gente no sabe por qué está. Que es una dirección específica que le llamamos loopback. Y se le llama loopback porque viene de un término en inglés que al final es como... Retroalimentación. Sí, es como cuando tú mandas, digamos, tú puedes mandar a preguntar cualquier cosa a ese IP y el request se regresa hacia tu propia máquina. ¿Ah? Sí, es un bucle. Es un bucle interno en la máquina. Entonces,
El IP que realmente usamos para eso es el 127.0.0.1, ¿verdad? Entonces igual, por eso que aquí también aparece entre los IPs no permitidos del 127.0.0.1 al 127.255.55.55. Este último nunca lo usamos para nada, la verdad, pero solo para que sepan que no está permitido por si se lo intentan aplicar a algo. Y el loopback se le va a poner a la máquina, aunque la máquina no tenga tarjeta de red, el loopback siempre va a aparecer en la configuración de red de la máquina. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer un ping a mi propia máquina, le hago un ping al loopback. Aunque no esté conectada en la red, ella me va a responder de vuelta. ¿Estamos claros ahí o algo no entendieron del loopback? Por default siempre se usa esta IP 127. Sí, cuando ustedes hacen, instalan cualquier configuración de red en la máquina, o a veces sin instalarla, el sistema operativo solito va a poner esta como una dirección de red. Dígame. ¿Por qué llega? Porque es de 1 a 126 y no a 1 a 250. Porque acuérdese que yo dije que el primer bit era 0, ¿se acuerda? Bueno, entonces ya no es 2 a la 8 bit, sino 2 a la 7, porque el primer dígito está seteado en 0. No sé si se acuerda. Cuando usted ve los bits, digamos los 32 bits, que son estos que vemos aquí arriba, ¿lo ven? Me están diciendo que el primer bit está 0, ese no lo voy a cambiar nunca. Ese va a quedarse en 0. Entonces, como se queda en 0, las únicas direcciones que se pueden cambiar son estas 7 que están aquí. ¿Me explico? Entonces, al cambiar estas 7 que están aquí, eso me permite a mí tener hasta 2 a la 7 máquinas, que son 128. ¿Se acuerdan? Pero 128, se le quitan 2. Digo, sí, 128 y se le quitan 2. Entonces da 126. Entonces no va a pasarse más de 126 máquinas. Eso yo no sé si se acuerdan, es de las conversiones de binario a decimal. Don Guillermo, ¿usted más o menos ha visto esto antes? Sí, yo he administrado, bueno, yo he administrado redes. Entonces, obviamente, para rastreo de conexiones siempre debe aparecer el loopback, porque es la primera, pues, que está. Sí, es correcto. Es de la de la máquina, digamos, para encontrarse ella sola. ¿Eso para qué se usa mucho? Eso también le llamamos localhost, ¿verdad? O host local. Entonces, eso es porque de repente yo puedo tener un web server en mi máquina y a través de esa misma dirección yo lo puedo ver sin necesidad de estar pegado a la red. Entonces, eso es con respecto a la red clase A. ¿Alguna duda con respecto a la red clase A? No, ¿estamos claros? El primer bit en 0 es lo importante. Y algo que se usa mucho es la máscara, que es máscara 8 y es la red 255.0.0.0, que tiene poquitas redes y un montón de hosts. ¿Estamos? Bien. Ahora brinquemos acá. Creemos de nuevo esto, la máscara si vamos más rápido. Y vamos a copiar una información rápido acá de la red clase B. Bueno, cuando hablamos de la red clase B, la diferencia es que la red clase B ahora la máscara es 16. ¿Verdad? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver dos cosas aquí rápido. Uno, se me olvida que no es un solo, ¿cómo se llama? Una sola imagen. Bien, la red, cuando ya hablamos de la red clase B, ya los IPs empiezan con 1 y ceros. Ese es como el primero. Los dos primeros dígitos ya van 1 y 0. Ya no es 0. Ya el primer dígito ahora sí se marca como 1. ¿Lo ven? Bien. Entonces, si ese dígito se marca como 1, ¿cuántas? Ya se van a dar cuenta que vamos a tener mucho más redes. Ahorita lo vamos a ver. Bien, la máscara de la red clase B es la 16. ¿Qué significa eso? Que nuestros 16 primeros dígitos en la máscara están seteados a 1, ¿se acuerdan? Ajá, el segmento de red. Estos dos que están aquí, que representan la máscara, están todos seteados a 1 en la clase B. Ok. Quiere decir que todos estos 16 bits de acá arriba
son bits de red y los otros 16 son bits de host. Bien, entonces al ser 16, nuestra máscara en decimal se va a convertir en 255 cuando activamos todos los primeros bits del primer octeto, y los segundos bits del segundo octeto van a quedar en 255 todos. Y los de red, pues van a ser 0. Entonces la diferencia con la red clase A es que ahora esta es 255, 255. La red clase A solamente era 255. ¿Se acuerdan? Bien, ya les dije que este y este dígito quedan en 1 y 0. Pero ya no solamente sería la máscara, ya no solamente sería de 8 bits, sino que ya estamos hablando de 16. ¿Qué es lo que trae eso? Que ahora nuestro número de red es más grande. Ahora podemos tener más redes, ¿lo ven? 16.384 redes. Pero vea que se redujo considerablemente el número de hosts. Ahora son 65.534 nada más. No los 16 millones que habían en el anterior. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Bien, ahora alguien me dice por qué la red empieza en 128. Nada más la pregunta ahí como para ver si no vamos a entrar en tanto detalle de dónde salen todos estos números, porque al final no es como la intención. O sea, no nos vamos a acordar que la red clase B tiene 16.000 redes. Ya cuando lo ocupemos, pues le entramos. Porque hoy nos aprendemos este número, ya en 2 semanas no nos acordamos de ninguno de ellos. Bien. El tema aquí es que si se fijan, ahora la red clase B empieza en la 128. ¿Lo ven? Y termina en la 192.255.00/16. Ese es el rango de IP válido de ellas. Bien. Cuando digo rango de IP válido, no quiere decir... En IP versión 4 pasó algo. Digamos, cuando se desarrolló IP versión 4, originalmente yo he dicho en la clase anterior que se creía que iba a alcanzar para el mundo. Al final se dieron cuenta de que no. Tuvieron que empezar a ver cómo sacaban redes privadas. Habían redes que tenían que asignarse para otras cosas. Entonces empezaron a sacar rangos de IP para paliar el asunto. Entonces sacaron rangos de IP que no son válidos dentro de los rangos válidos. Si ustedes ven aquí aparece la red 128 hasta la 192.255. ¿Lo ven? Pero sin embargo, la red, hay una sección que es de la red 172 que está metida en medio de ellos, 172.16, que no es ruteable. Entonces se tomó como red privada. Eso no quiero mencionarlo del todo ahorita, nada más así por encimita, porque eso lo vamos a ver con lo que es red privada. Lo que quiero decir que a pesar de que todo ese es el rango de la red clase B, no todo el rango completo es permitido. Hay cierta sección del rango que se saca para lo que son, digamos, redes privadas. Obviamente también está la dirección de red y la dirección de broadcast. Y lo importante es que empieza con 1 y 0 la máscara, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la red clase B y red clase C? Digo, red clase A. Bien. Ahora vamos a ver la red clase C. En la red clase C pasa lo siguiente. A ver, ya alguien vaya haciendo números y me va diciendo más o menos cómo cree que son los primeros bits de la máscara, viendo la secuencia. 3-1. ¿Por qué 3-1? Antes de que lo copie. Son 2-1, exactamente. Son 2-1. ¿El de cuál segmento? De clase C. En el clase C, ahora, este bit de aquí, ya el asunto se va poniendo cada vez más complejo. En la red clase C, estos bits pasan a ser el siguiente en la secuencia de la máscara. Estamos hablando de los bits de la máscara, ¿verdad? Ahora pasa a ser el bit 1, 1 y 0 al comienzo. ¿Ven? Entonces, a medida que yo voy cambiando estos bits, los voy fijando, esto hace que el segmento de red vaya adelantándose y cambiándose. Entonces, ya la máscara es una máscara de 24 bits. ¿Qué quiere decir eso? Importante. Para que lo vean. Esto que está aquí en realidad es la máscara. Esto que está acá son donde empiezan los IPs, perdón.
estamos. Entonces, esta máscara es la 255. Y aquí todos los demás bits van ahí en 0. En esta de acá, yo voy a tener la máscara toda en 1. En la red clase B. Y en la red clase C, voy a tener toda esta sección A. ¿Cómo? ¿Cómo hago para agarrar solo esto? No me va a dejar. Todo esto en uno. Los unos significan que no se mueve, ¿verdad? Los unos significan que esas direcciones no se mueven. Es que esta es el segmento de la máscara, Joana. Sí. No, o sea, sí, pero entonces no debería quedar como en 192 para siempre. Porque luego es 100, porque es 100, ¿no? No, ok, digamos, tiene lógica la pregunta de Joana. Joana dice que si yo con la máscara estoy fijando las direcciones de red, que si esto no siempre debe quedarse así. Si se queda así una vez tú lo asignas, Joana. O sea, si yo pongo una red y la red yo le pongo estos dos unos están fijos, ¿verdad? No los voy a cambiar. Y yo las dejo todos los demás en 0 o le pongo un 1 aquí, no sé, por decir algo. No sé si pueden ver el tamaño. Bueno, y le pongo un 1 aquí. De ahí en adelante ya eso es mi red. Eso no se va a cambiar. Lo que va a cambiar, en este caso, que es la red clase C, va a ser el último octeto, que no lo tengo aquí. Este último de aquí, que al final son mi máscara, los bits que están en 0. ¿Me explico? Pero eso es una vez que lo fijas, una vez que lo defines, que defines cuál es tu dirección de red. Entonces primero lo haces y luego lo miras. Exactamente. No sé si comprendieron la pregunta de Joana. Chavos, si están enredados me avisan. Qué raro. Meli, ¿tú me escuchas? Ah, ok. No, es que de repente pensé que no se escuchaba. 24. Ok, entonces, la red clase C, la diferencia es eso. Es una red donde las máscaras son 24 bits, ¿verdad? ¿Dónde dice 25? ¿Dónde dice 25, hija? No, ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no es la máscara. Ese es el rango. Ese es el rango permitido. Entonces, vean que ahora cómo crecieron el número de redes. Ahora la que va en los rangos de los millones son las redes. Y la que va en los rangos de los cientos son los hosts. ¿Qué quiere decir eso? Que en una red clase C, usualmente yo la voy a usar cuando yo tengo poquitos hosts. Cuando tengo poquitas estaciones. Esa es la más común que se usa en lugares pequeños. Ajá, entonces cuando tiene oficinas pequeñas, uno usa los 254. Lo que pasa es que de experiencia a mí me ha tocado ver, por ejemplo, lugares que son muy pequeños. Estamos hablando de 200 personas, 300 personas, y de repente pasan a ser 500 personas, cada una con teléfonos, tabletas, celulares, las luces con IP, los routers, los firewalls, los switches, los servidores, todo empieza a tener IP, y cuando tú vas a ver, esta cantidad no te alcanza. Entonces, ¿qué pasa cuando esta cantidad no te alcanza? Tienes que cambiar el tipo de clase. Entonces tienes que pasar la red de la clase C a una red clase B. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer el cambio y ya tienes 10.000 equipos conectados a la red? Es un caos hacer esas migraciones, es súper difícil, porque no solamente estamos hablando de configurar equipos, estamos hablando de que incluso las aplicaciones o las configuraciones de servicios están asociadas a IP.
Entonces se vuelve un caos pasar de una red clase C a una red clase B. Por eso es que usted ve la mala costumbre, y es comprensible, de gente que cuando no sabe cuánto va a crecer una empresa o estiman que puede crecer muy rápido, lo primero que hacen es poner una red clase A para curarse en salud. Mejor, como aplican la de mejor que sobre y que no falte. 16 millones de computadores. Entonces, de esta parte no sé si alguien tiene algún comentario, o si van claro, o si algo. Explicar en qué áreas se usa cada tipo de red. Ya lo acabo de explicar. Digamos, en la red clase C, es que eso depende mucho. Eso más bien es un cálculo de tamaño, no de local, porque yo puedo tener, vea, de repente una red clase C, hasta en una casa, dependiendo de todo lo que tengan en una casa, se pueden echar los 254 IP. Se los pueden consumir todos. Estamos hablando de que hoy día hasta los bombillos tienen IP. La lavadora, no le ponemos IP a la ropa porque bueno, pero nosotros también andamos, los relojes tienen IP, los teléfonos tienen IP. Lo que pasa es que todo lo queremos trabajar, lo trabajamos remoto, y entonces a base del celular y todo tiene que estar. No, y es que también está algo que le llamamos IoT, que es que ahora hay muchos dispositivos que tienen sensores, ¿verdad? Entonces te chequean pulso, te chequean cómo tú duermes y todo eso. Entonces todo eso lleva IP. Por eso, los relojes. Entonces todo eso lleva. Entonces esos 254 se pueden muy rápido. Entonces de ahí que, a pesar de que en una casa o una compañía pequeña se puede usar clase C, la gente prefiere usar clase B, o incluso ya más exagerado es clase A. Pero estamos claros con todo esto. Bueno, y vean que la dirección de red también cambiaron, ¿la ven? De la 192 a la 223. Alemar, ahí cuando terminemos me explica qué fue lo de la matemática, que por andar rápido no te capto ya, tío. No, todo bien, tranquilo. Entonces 192 a la 223. Bien, ahora hay una red que todavía es más interesante, que son la red clase E y la red clase D. Entonces, copiamos esto aquí. Estas son más sencillas, no vamos a hablar mucho de ellas. Que es la red clase D. Y ahorita vamos con la red clase E. Bien, cuando hablamos de la red clase D, esa red, déjenme copiarla de acá. Cuando hablamos de la red clase D, es una red que es exclusiva de multicast. La semana anterior vimos lo que era multicast, pero igual, a manera de repaso para el que no sabe, vamos aquí rápido para explicarle rápido lo de multicast, el que no sabe, ¿verdad? Al final nosotros tenemos lo que, como dije anteriormente, la red unicast, que es la comunicación entre una máquina y otra directo. Ya tenemos lo que es el broadcast, que digamos que es que yo envío un paquete, una trama, y eso se le envía a todas las máquinas al mismo tiempo. Y tenemos lo que es la red multicast, que es muy parecido a broadcast, pero con la particularidad de que cada máquina se suscribe ante un servidor multicast. Entonces, al ellas suscribirse, ellas tienen, o la aplicación logra tener un IP especial que es igual en todas. Entonces, al ser igual en todas, cuando cualquiera de las máquinas envía información hacia ese IP, le llega a todas esas máquinas al mismo tiempo. La diferencia entre broadcast y el multicast es que en el broadcast le llega a todo mundo cuando se le envía la dirección de broadcast, que es usualmente la que terminan en 255, o la última de la red. Y cuando le enviamos la información a multicast, es más eficiente porque solamente le van a llegar a las máquinas que se suscribieron. Esa es la diferencia entre multicast y broadcast. Yo le puse aquí, lo ven arriba, que en la clase anterior, que las redes van desde las 224 hasta las 239, 255, 255, 255, 255, se me fue uno de más.
Entonces, eso es la red multicast. Entonces, cuando hablamos de redes clase B, D, estamos hablando de red multicast. La dirección van, ya las mencioné, de la 224.00 a la 239.255, 255, 255. El bit, ya sabemos que... Bien, cuando hablamos, digamos, de red clase D, tenemos que los 3 primeros están seteados a 1, siguiendo la secuencia, y el que le sigue es un 0. Y esto es aquí. Esto marca lo que son las direcciones de red, ¿verdad? O sea, yo puedo cambiar los demás para crear redes nuevas, pero estos 4 se quedan ahí cuando voy en la dirección IP. Se quedan fijos así. Bien, importante de la red clase D es que la red clase D no usa máscara. O sea, básicamente tú asignas el IP directo, digamos, y la máscara no es relevante en ellos. Hay otra red que también es la red clase E. Vamos a escribirla aquí mismo porque es cortita. La clase E. Tenemos esto aquí que está estorbando. Que al final la clase E casi no se utiliza. Es una red que es para uso experimental. O está reservada. Eso es lo curioso, porque todavía hoy usted busca en internet y usted va a encontrar que la red clase E está reservada para uso futuro. Y yo no sé todavía cuál va a ser el uso futuro, porque ya nosotros nos estamos migrando hacia IP versión 6. Pero para eso fue creado la red clase E. La red clase E, el rango de IP de la red clase E y la máscara igual. No lleva máscara. O sea, no es relevante. No llega hasta 255 por Hz, reina, si no, sí, ¿Cómo? no llega a Sí. Estas dos últimas, solo para mencionarla, la que más se usa es la multicast, pero ese ya como para transmitir audio y video, la había hecho yo la otra vez, digamos, o cuando quiero mandar información en streaming a un punto y que le llegue a todos, entonces yo uso multicast. Pero con las tecnologías modernas, hoy casi todo se hace por unicast. Bien, algo aquí con respecto a lo de las clases. Tal vez un ejemplo, cuando usted le hace pin a la IP 127.00, Ahorita vamos a eso. ¿qué pasa? Digamos, si yo hago, bueno, aquí me van a salir un montón de redes, ¿verdad? Vamos a buscar ¿dónde está el local? ¿Cómo no va a tener localhost? Aquí está. Ya me extrañaba porque tienen que estar en todas. Si usted ven esta de aquí que dice ¿la ven? ¿O está muy pequeña la letra? Ahí la ven. ¿Ven la que dice Ese es el loopback. O también le decimos localhost. Es la 127.0.0.1. Si yo hubiese instalado la máquina y yo no le pongo red, esto va a aparecer de todas maneras. Esta va a aparecer. Entonces, digamos, si yo le hago un ping a esa máquina, coma no creo. A esa ella me va a responder, pero la que me está respondiendo soy yo mismo, la misma máquina. Entonces, yo no sé si yo tengo algún servicio por aquí. Vamos a hacer uso de Docker. Después vamos a ver este tema de Docker también a futuro. Docker run -it. Muchísimas gracias. Bueno, y el espacio en la P para que no te... Ahí está pegado la P con el 80%. Aunque yo creo que lo acepta, pero vamos a dejarlo acá. Ahí está. Entonces, aquí lo que quiero que vean es esto, digamos. Entonces, ya yo levanté, lo que hice levantar un web server en el puerto 80. Entonces, que es el puerto de HTTP, el que uno busca en el browser. Entonces, si yo pongo 127.0.0.1, entonces me responde ese del Nginx. Entonces, con el 127.0.0.1 yo busco los servicios que yo levanto en mi máquina, ¿lo ven? No veo porque ya está parado frente a la fecha. Bueno, Jeffrey, que lo vea en el video porque como se fue.
Entonces con eso es que busco los servicios locales. Entonces yo no necesito red para esto. Entonces yo puedo tener mi aplicación corriendo en mi máquina, levanto el browser y lo busco acá. Pero lo importante también es que vean esto. Por ejemplo, aquí vamos a poner perros para cambiarlo. Y vamos a poner aquí localhost. Si yo pongo localhost y le doy enter, vea que también me responde, ¿lo ven? Eso es porque él define siempre localhost como el 127.0.0.1. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, vamos a hacer aquí, yo le hago ping localhost y ven quién es el que me responde, lo ven acá abajo, 127.0.0.1. Bien, ahorita vamos a ¿se acuerdan que las clases pasadas nosotros hablamos del tema así por encimita de lo que era segmentación de red? Sí. Pero nosotros hicimos fue lo opuesto, ok. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que teníamos 254 hosts en una red, ¿se acuerdan? Y que si yo tomaba 2 bits de la dirección de red, vamos a verlo acá, vamos a regresar Estaba el número 2. a donde estábamos y a ver la clase anterior para que se acuerden. Al final lo que nosotros decíamos aquí era esto, aquí fue donde pusimos el ejemplo, que yo tengo digamos toda esta red esta es una clase C si no me equivoco, vamos a verla aquí. Se me desapareció hasta la lupa. Vamos a usarla la vieja. Bueno, está bien grande. Aquí se ven los 4 octetos, ¿verdad? Todo esto primero, el segundo y el tercero están marcados en 1. Quiere decir que es una red clase C. Y los últimos iban a estar en 0. ¿Me acuerdan? Bien, entonces yo le dije que con estos últimos yo tenía 256 máquinas. Porque eran las combinaciones de esto que si cambiamos de 0 o cambiamos los ceros por 1, toda la combinación me daban 256 máquinas. Al final son los 2 a la 8, viendo lo matemático, como son 8 bits, 2 a la 8 a 256. Bueno, y si yo quería más redes, yo podía cambiar estos 2 bits de aquí y pasarlos a 0 dentro de las máscaras, ¿se acuerdan? Si ustedes se fijan, ya esto no es como lo convencional. No es lo convencional porque usualmente uno usa una red clase A, una red clase B o una red clase C. Al yo cambiar estos bits, ya yo no estoy aplicando o no estoy dentro de esa clase según la notación que se usa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final esa sección de aquí ya no es una 255, por decir, ya viene otro número. Pero se puede hacer. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es haciendo la red más grande, los hosts más grandes. Estamos poniendo estos 2 en 0 para tener más cantidad de hosts, para poder tener más combinación. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de subneteo o de segmentación de red, el proceso es el contrario. El proceso es que, por ejemplo, si yo tengo una red clase B, donde esto es 0, ya lo vamos a hacer más grande. Lo que pasa es que tantos números, verlo en grande al mismo tiempo cuesta. Digamos que yo tengo una red clase B, donde la máscara, estos primeros 16 bits están seteados a 1. Quiere decir que esta es una red 255, 255. Y los últimos que están seteados a 0, 00. Es una red clase B. Todo esto que está aquí son mis direcciones de host. Todas las combinaciones de 1 y 0 que yo pueda hacer aquí van a ser de la cantidad de hosts que yo voy a tener. Es mucho, ¿verdad? Son muchos hosts. A veces yo no requiero tanto. Entonces, si yo no requiero tanto, yo lo que puedo hacer es agarrar todo esto y hacer redes más pequeñitas. ¿Cómo yo puedo hacer las redes más pequeñas? Hacerlo lo contrario. Tomar las direcciones que son de host y convertirlas en direcciones, perdón, puse 2. Y convertirlas en direcciones de red.
Entonces, con eso estoy dejando menos 0, o sea, menos bits que se puedan cambiar en la parte de host. No sé si me explico. ¿Verdad? Entonces, al tener menos, yo lo que hago son redes más pequeñitas. Eso es lo que yo llamo segmentar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Eso qué significa? Que ahora yo voy a agarrar una red clase B. Vamos a ponerla aquí. Vamos a poner aquí una red clase B, 255, 255, 255. Es más, vamos a usar una red clase C para que la vean. Esa es la máscara, ¿verdad? De la red. Esta es mi máscara de red. Y yo voy a tener que con esa máscara de red voy a tener que mi red es la 192.168.0. Lo que sea. Punto 0, pero ahí al final la máquina van a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y tengo 254, pero hay 254 máquinas mucho y yo quiero hacer segmentos. Yo quiero hacer segmentos de 32 máquinas, por decir algo, que no pasen de 32 máquinas. Yo puedo agarrar esta máscara y modificarla. Entonces quitarle bit a la sección de host y convertirlos en red. De esa forma la cantidad de hosts es menor. ¿Cómo lo hago eso? Ya le dije, modificando los bits. Entonces yo puedo llegar a tener una máscara como esta, 255, 255, 255.64, por decir algo. Entonces yo puedo tener una red 64, una 128. Entonces, ¿por qué pasó a 128? Porque ahora yo agarré de la parte de host que estaba todo en 0, ¿se acuerdan? En los bits. La parte de host que estaba todo en 0. Y lo que hago es meterle bit aquí. 1, 2, 3, dependiendo de cuánto quiero. Entonces, lo que hago es crear más red, pero voy a tener menos host. ¿Para qué a veces se usa eso? En internet, para IPs públicas. Cuando uno pide IPs públicas, le dan ese tipo de red. Ajá, correcto. Por ejemplo, cuando estamos hablando, ¿en dónde se ve eso? Por ejemplo, en caso de los proveedores. Digamos que un proveedor de internet tiene un montón de IP, pero cuando él te va a crear el enlace con el router, él no te va a dar un segmento solo para que tú conectes un router. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hace el proveedor? Segmenta esa red en un montón de red que nada más permiten 2 hosts. Entonces, del lado de ellos le ponen un IP que ellos le llaman IP de enlace al equipo de ellos. Y del lado de tu casa, el otro IP es para el router que ellos te dieron. Entonces, esa red es ese proceso de segmentación lo usan los proveedores para hacer eso, para poder tener un montón de clientes, redes pequeñitas de 2 máquinas nada más. Pero internamente uno hace una red local. Es correcto. Entonces, básicamente ellos lo que hacen es esto. Ellos tienen, digamos, un router del lado de donde ellos, ¿verdad? Agarran un router y entonces ellos pueden tener N cantidad de clientes. Aquí 1, 2, 3 clientes. Y lo que hacen es que básicamente hacen una red hacia uno de los clientes, después vienen y hacen otra red hacia otro de los clientes, pero una red diferente, después vienen y hacen otra red, vienen y hacen otra red con otro de los clientes. Entonces, pero ustedes dirán, pero ven acá, ¿y por qué no hacen una sola red de todo esto, verdad? Porque entonces este cliente se vería con este, y eso es un problema de seguridad. Entonces ellos lo que hacen es que agarran la red grande y la separan, una red con este, una red con este y una red con este. Con eso segmentan y evitan que este vea este o este vea este. Solamente se ven este con el router, este con su router y este con el router del proveedor. El proveedor es, por ejemplo, el ICE. Entonces, para eso ellos segmentan. Crean ¿Te acuerdas cuando yo le hablé de los dominios de broadcast?
Bueno, estos son dominios de broadcast cada uno de esos. ¿Estamos claros ahí? Sí, si por error el proveedor le asigna la misma red a dos, se van a estar viendo como una sola red. Correcto. Bien, vamos a hacer ahorita eso es más que todo como una introducción a lo que viene, ¿verdad? Todavía no estamos viendo el tema de segmentación, ni de direccionamientos, ni nada de esto. Es una introducción a lo que viene. Aquí lo único importante y resumen es que tenemos la red clase A, la red clase B, la red clase C. Una es máscara 8, empieza 25500. La otra es 16, 255-5500. La otra clase C, 255-5555, que es la /24. Cada una tiene su rango, la cantidad de hosts cambian, la cantidad de red cambian. Y tenemos la red multicast, que ya le expliqué cómo funciona multicast, ¿verdad? Enviamos a un solo IP, le llegan a todas. Y tenemos la red clase E, que es la red como experimental. Y en cuanto a la introducción, tenemos esto de las segmentaciones, que al final modificando los bits yo puedo hacer las direcciones de red más grandes o puedo hacer las direcciones de host más pequeñas, dependiendo de nuestras necesidades. Dígame. Que la semana pasada que usted explicaba eso, Jeremy preguntó que... Jeremy no estaba. O después que hablamos de eso, no me acuerdo, preguntó que que entonces cómo se, digamos, cuando una red de una casa tiene, por ejemplo, la IP 192.168.0 algo, y la de otro vecino tiene ese mismo direccionamiento, ¿cómo hace el sistema para darse cuenta que son redes diferentes? Bueno, eso lo podemos ver, eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en redes privadas. Pero lo que me están preguntando acá es que si un vecino tiene una red 192.168.0 con máscara 255.255.255, que es una red clase C, ¿verdad? ¿Cómo hace si quiere conectarse con otro vecino que está igual? Entonces, empezando, esas son redes no ruteables. Son redes no ruteables. Se usan para redes privadas, eso es importante saberlo. Y segundo, que ese es un problema que se da mucho a veces cuando uno quiere enlazar dos localidades, por ejemplo con VPN. A veces tú vas en un edificio A en Costa Rica con un edificio B en Colombia, por ejemplo, y yo quiero enlazarlo con VPN, y resulta que cuando vas a configurar VPN te das cuenta que están usando la misma red los dos lados. Entonces al final no queda de otra, uno de los dos lados tiene que cambiar, porque si no va a haber un conflicto en la red. O sea, cuando yo trato de buscar algo de la otra red, va a buscarlo en la mía, porque somos la misma red, tenemos los mismos IP, los mismos rangos. Entonces, en ese caso, cuando es configuración de VPN así con dos redes iguales, una de las dos, lastimosamente hay que cambiarla. No sé, ahí ya hay que fijarse si se pueden segmentar o qué se puede hacer. Por eso es importante todo esto. Bien, muchachos, entonces ya para terminar, nada más también quería que viéramos, digamos, algo diferente. Creo que yo vamos a loguearnos en una cuenta aquí de AWS. Digamos, esto es como para, yo de vez en cuando brinco así a que vean cosas en cloud, en las nubes. Y otras tecnologías para no aburrirle lo mismo, porque a veces mucha teoría puede ser un poquito aburrida. Digamos, ya le había presentado que esto es AWS, es una cuenta que yo tengo en AWS. Aquí, digamos, cuando yo voy a empezar a trabajar en AWS, yo usualmente tengo que crear primero todo el tema de redes, todo el tema de direccionamiento y demás, antes de poder montar equipos, o sea, poder montar máquinas virtuales. Yo puse a hacerlo sobre una red que ellos tienen por default y montar las cosas allí, pero no es como lo adecuado montarse sobre la red default. Entonces yo tengo que crear una red mía propia con configuraciones propias. Quería hacerlo con infraestructura como código, pero creo que no tengo código por acá, o por ahí podemos ver algo rápido. Pero al final, digamos, cuando yo voy a crear todas estas redes en AWS, ellos le llaman Virtual Private Cloud por sus términos en inglés. Entonces es una red privada, digamos, en la nube, ¿verdad? Son los VPC. Entonces, cuando yo creo los VPC, por ejemplo, al final el VPC voy a crear como la plataforma donde voy a configurar toda mi red primero. Nótese que aquí habla de CIDR.
¿Lo ven? Eso viene de un término en inglés que es Classless Interdomain Routing. Creo que era que se llamaba así, o enrutamiento entre dominios sin clase, le llaman. Al final lo que defino con el CIDR es cuál es el bloque completo de todas las IPs que voy a usar en mi red. Entonces aquí yo puedo, por ejemplo, decirle... Vamos a ver. Estoy tan acostumbrado a hacerlo en código que me cuesta en hacerlo a mano. Yo puedo, por ejemplo, ponerle aquí que voy a crear una red. Vamos a una 10.0. Vamos hacia a los chanchos, como dice. Vamos a crear una red 24. Entonces ya saben que es una red 24, ¿verdad? Una red clase C. Pero ¿qué notan de aquí? Que esto está dentro del rango de la red clase A. No sé si se acuerdan. Que la red clase A iba de la 100 no sé cuánto. ¿Se acuerdan? Hasta la 126. Entonces tú dices, ¿por qué está usando un rango de la red clase A pero con una máscara de la red clase C? Ah, no, miento. Aquí... Sí, de la red clase C. De la red clase C, correcto, perdón. Sí, estoy en lo correcto. Me enredé de pronto. Las de la nube. No, lo que quiero decirles es que eso se puede hacer. Esto que ustedes ven que estoy haciendo aquí, en realidad no es que es ni red clase A. O sea, no es una red clase C, a pesar de que la máscara es una máscara de red clase C. Lo que yo estoy haciendo aquí es convirtiendo una red clase A, tomando de la parte del host bits y estoy segmentándola. O sea, estoy agarrando un pedazo de toda la red clase A. No sé si me explico. Yo le puedo poner aquí 8 y ya cumplo. Pero estoy metiendo demasiado host. Entonces voy a segmentarla. en 224 para nada más tener 250 IP, pero que sean IPs de clase A. ¿Lo ven? Eso se llama segmentar. Entonces yo estoy agarrando todo ese bloque. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a poner la 16. Ya van a ver por qué. 16. Vamos a crear el VPC. Vea qué me está diciendo aquí. ¿Qué me está diciendo aquí? Que debe ser un IP válido 50. Esas son las partes que tenemos que revisar. Cuando son IPs no válidos o rangos no válidos, simple y sencillamente muchos de los sistemas no te los permiten. Entonces, yo le decía a ustedes que rangos no válidos hay un montón. Los que son rangos de IP de red privadas no son rangos válidos porque está trabajando más con red pública, digamos. Lo que son rangos de las direcciones de broadcast y de host tampoco son válidos. Y así entre muchos otros. Eso es un problema porque eso a lo que ha venido a traer que todavía hay menos IPs para asignarse al mundo, digamos. Por eso la importancia de IP versión 6. Entonces, si lo ven, ya yo aquí creé una red 24. ¿Qué quiere decir eso? Que todos mis IPs van a estar dentro de la 10.1.1.1, ¿verdad? Entonces yo puedo crear aquí sus redes. Lo ven, aquí hay tablas de rutas. Entonces yo puedo venirme acá y crear una subred. Y le digo crear subred nueva. ¿En qué VPC? Bueno, vamos a usar el mismo, 10.1.1.0 que está aquí. Vamos a ponerle aquí que es privado. El bloque es ese. Y el bloque de la subred. Vamos a ponerle
Nótese lo que hice. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que yo hice? Oh, 26. Exacto. Aquí al final lo ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo que yo estoy haciendo, déjenme ver si lo podemos ver acá. ¿Dónde está el VPC? Es este que está aquí. Creo que era el Resource Map. Yo tengo aquí, que es el VPC, tengo todo el IP de la red 1024 que creé, ¿verdad? De la 10.1.1 con máscara 24 que creé. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, entonces ahora yo voy a crear segmentos de red, pedacitos de red dentro de toda esa red. Eso es lo que yo lo estoy llamando subnet o subred. Es una segmentación. Entonces, cuando yo voy a crear pedazos de red, ya yo tengo que robarle a estas máscaras. Tengo que robarle unos bits de la parte de host. Ok. Entonces, al robar, ¿la agarraron? Sí, sí. Entonces, al robarles unos bits, ya la máscara va a cambiar. Por ejemplo, puede ser una 26, una 28, Entonces, ahora, el detalle aquí es cuál es la red que sigue. Entonces, aquí es donde yo puedo venir y lo que hablamos la otra vez, de sacar una calculadora, si es muy complicado. La app de... Por eso. Yo puedo sacar aquí una calculadora y yo le digo, ok, mi red es la 10.1.1.0 por decir algo, /24, él me va a decir aquí, ok, está bien, dónde empieza, dónde termina, pero si yo le pongo aquí 10.1.1, que fue lo que hice, dentro de las 26, él me va a decir aquí, ok, ahora tu red empieza en la 1.1.0 y tu red termina en la 1.1.63. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hacer una subred nueva, ya tendría que irme hacia el siguiente IP después del broadcast, hacia el 64. Entonces, por ejemplo, yo voy a irme aquí a la subnet. Yo voy a crear una subnet nueva en la red esta, la que tiene el bloque completo. Y yo le voy a llamar aquí privado 2. Mismo bloque, segmentado, ¿verdad? Y yo le voy a decir aquí 10.1.1.64 sería la siguiente. /26. Esa sería la siguiente subred en la lista. Es más, creo que si yo le pongo, vamos a probar algo, si yo le pongo 59, creo que él me va a decir que ya existe. Debería decirme, no debería permitírmela. ¿Ves? Me dice que ya el rango, que ya yo estoy que ya la subnet existe, no puede crearme dos subnet con el mismo rango. Entonces, ya vimos en la calculadora que el siguiente es el 64. Entonces, 64, crear, entonces ya me crea la siguiente subred. Ahora, si yo me voy de nuevo a VPC y me voy aquí a Resource Map, vea que ahora, para ese bloque, ahora yo tengo esta IP, esta red, y tengo esta otra. Esta subred es la 1 y termina en la 63. Esta es la 64, perdón, esta es la que creamos nueva. Sí, aquí dice. Y esta es la anterior, la 100. Entonces, igual, si yo me voy ahora a la calculadora y quiero saber la siguiente máscara, yo pongo aquí. Bueno, estoy en la 6426, calcula de nuevo. Calcula y me dice, la dirección de red es la 64 y la dirección de broca es la 127. Entonces la que sigue es la 128. Entonces mi siguiente red tiene que ser la 128. Entonces eso es lo que llamamos subneteo. Al final lo que estamos haciendo es agarrando un bloque grande y convirtiéndolo en red pequeñitas. El bloque grande es una máscara 24, clase C. ¿Qué quiere decir eso? Que como es clase C, yo tengo 254 máquinas, ¿se acuerdan? Bien, ahora cuando yo la estoy segmentando en pedacitos, vea que estos pedacitos de aquí dice que cada pedacito tiene 62 máquinas nada más, 62 hosts.
O sea, entonces, de esa manera yo segmento en pedacitos más pequeños. Bueno, esto que ustedes ven aquí es lo primero que se hace cuando uno va a montar infraestructura en AWS. Es primero crear toda la red y después vamos a ver más adelante cómo se le meten los routers, las tablas de ruta. Vamos poco a poco. Cómo vamos creando gateway para que tengan salida a internet y todo ese tipo de cosas. Y cuando ya tengamos toda esa parte de la infraestructura de red hecha, ya podemos empezar a poner servidores, máquinas virtuales, sistemas con contenedores y todo eso dentro de esa red, ¿verdad? Cuidando qué va en la red pública, cuidando qué va en la red privada y así. Entonces es por la hora para que vean cómo trabaja en AWS. Si yo creara dos máquinas si yo creo dos máquinas en esta misma red y hago ping entre ellas, se van a ver. Si yo hago dos máquinas en esta red y hago ping entre ellas, se van a ver. Pero si yo pongo una máquina en esta red 2 y otra máquina en esta red 1 y hago ping, no se ven, porque son dos segmentos diferentes. ¿La ven? Entonces lo mismo hace el proveedor con nosotros. Él segmenta para que nosotros no veamos a los de al lado, pero él sigue manejando un solo bloque en su router y se comunica con nosotros. ¿Qué quiere decir? Algo que si yo tengo una red global aquí en el VPC, yo podría ver las dos si hubiese un router en medio ahí, pero eso lo vamos a ver después, cómo conectamos estas dos redes usando router.